Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí nombra varias cosas. La salvación, nombra la salvación. Nombra el lavamiento de la regeneración y nombra la renovación en el Espíritu. Esas tres cosas. Primero que todo, la salvación. Aquí dice, nos salvó y aclara algo. Dice, no por obras de justicia. La mayoría de las personas no conocen que existen dos tipos de justicia. Dos tipos de obras. Y esto es algo general. La mayoría de la población que se conoce como cristiana no conoce que existen dos tipos de obras. Cuando se refieren muchas personas a Santiago capítulo 2, dicen, en la Biblia dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Pero ¿saben que existen dos tipos de obras? No saben. Pero aquí dice en Tito capítulo 3, versículo 5, una de esas obras, ¿cómo se llama? Obras de justicia. Las obras que aparecen y que menciona Santiago capítulo 2 son las obras que podemos ver, que se repiten y se explican en Hebreos 11. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando miramos Santiago, vamos a mirar un versículo, uno de los versículos o algunos de los versículos de Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Por ejemplo, el 17. Así también la fe, si no tiene obras, en sí misma es muerta. Ese versículo. La fe, si no tiene obras, ¿está hablando obras de justicia o está hablando de obras de la fe? Está hablando de obras de la fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Pero aquí dice, la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces, cuando habla en Santiago de muéstrame tu fe por medio de tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras, está hablando qué tipo de obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Está hablando las obras de la fe. La fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las obras de la fe, a las que se refiere Santiago, y cuál es la diferencia con las obras de justicia que Tito 3, versículo 5 nos habla? Son dos tipos de obras diferentes. Obras de justicia, obras de la fe. Las obras de la fe, ¿dónde las encontramos? En Hebreos 11. En Hebreos 11, el versículo 1, ¿cómo empieza? Hablando la definición de la fe. Da la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cuáles son entonces esas obras de justicia? Cuando miramos en Romanos capítulo 10, ahí se habla de un tipo de justicia. Vamos a mirar qué tipo de justicia se habla en Romanos capítulo 10. El versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas obras de justicia? Para ello también es necesario considerar lo que dice aquí Romanos capítulo 10, versículo 3. Hay dos tipos de justicia. Está la justicia del ser humano y está la justicia de Dios. Eso dice el versículo 3, ¿no? Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hay dos justicias que se oponen. La justicia de nosotros, la justicia propia, y la justicia de Dios. Entonces, las obras de justicia son esas obras que hacemos nosotros en nuestra propia justicia. Está la justicia de Dios y está la justicia humana. Pero a este lado está todo lo humano, aquí lo de Dios. Aquí las obras de la fe, que son las que se deben mostrar para evidenciar que esa persona verdaderamente tiene fe. Y están las obras de justicia que salen de los hombres. ¿Cuáles son esas obras de justicia? ¿O cómo las detectamos? Cuando vamos a hablarle a una persona de la justicia de Dios, lo que evita que las personas reciban la justicia de Dios es cuando tienen su propia justicia.
¿Cuál es la obra de Dios para saber cuál es la obra de los hombres? ¿Cuál es la justicia de Dios para saber cuál es la justicia de los hombres? La justicia de Dios, lo dice Romanos 3, 22, vamos a mirar. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así dice, la justicia de Dios. ¿La justicia de Dios cómo es? Por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, sé que muchas personas pensarán, pero yo creo en Jesús. Le preguntamos a la persona si cree la obra a la que Dios envió a Jesús. Dios envió a Jesús a cumplir una obra. ¿Y la cumplió o no la cumplió? Jesús alcanzó o Jesús estuvo entretenido en las cosas de este mundo y no alcanzó a cumplir la obra a la que Dios lo envió. Cuando miramos Juan capítulo 17, versículo 4, vamos a mirar Juan capítulo 17, versículo 4. Dice 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así dice nuestro Señor Jesucristo. La obra que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo que hiciera, ¿qué dice Jesús? He acabado. Así dice, ¿no? Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús vino a hacer una obra. Fue enviado por Dios para hacer una obra. ¿Las personas conocen cuál fue la obra? ¿Para qué fue enviado? A veces conocen una parte, pero no completo. Las personas se quedan pensando y dicen, sí, Él vino a morir por nosotros. Sí, está bien, pero le falta lo más importante. Él vino a morir por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que morir por nosotros? Porque nosotros hay algo que no podíamos hacer. Y Jesús vino a hacerlo por nosotros, porque nosotros no lo podíamos hacer. Cuando una persona tiene sus propias obras, las obras de justicia, las obras humanas, las obras de justicia que habla la Biblia, que leímos hoy en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, ¿cuáles son esas obras de justicia? Una persona que lleva años levantándose a las 3 de la mañana. Voy a describir a los fariseos, la vida de los fariseos. Ellos se levantaban temprano, ellos hacían largas oraciones, ellos oraban, pero no oraban poquito, sino oraban y oraban. Todavía en esta época hay religiones que se parecen y ustedes ven que se postran, no solo están de rodillas, sino que colocan también la frente en el suelo. Así oraban los fariseos. Ellos se postraban en el suelo y oraban, pero no poquito, oraban mucho, mucho tiempo. Entonces, después de orar, ellos leían las escrituras. Desde niños ellos fueron instruidos en memorizar las escrituras. Entonces la vida de ellos se convirtió en eso. Era una rutina. Todos los días se levantaban, primero oraban largamente, luego leían y leían las escrituras. Y luego ellos se reunían. ¿Y para qué se reunían? Para debatir las escrituras. Esa era la rutina de ellos. Ellos se vestían con ropas especiales que los diferenciaban del resto de la sociedad. Entonces, ellos tenían, así como en esta época no sucede lo mismo, vemos personas que se ven diferentes por la forma como se visten, es igual, ¿no? Y también se levantan temprano a hacer esto, a hacer aquello. Ellos ayunaban. Hay un ejemplo de uno que dice que ayunaba 2 veces a la semana. ¿Y él cómo se sentía? Por su justicia, ¿él se sentía igual que los otros hombres o se sentía mejor? Él dice, gracias Dios, porque yo no soy como los otros hombres. Esa oración no la oía a Dios. Dice que él oraba consigo mismo. Porque él que era en lo más profundo, él era pecador. Cuando Jesús les preguntó a los fariseos si eran o no eran pecadores, ¿qué dijeron? Todos somos pecadores. Así dijeron los fariseos, no contestaron de esa manera. Cuando ellos fueron colocando la piedra en el suelo y cada uno se fue a su casa, lo que ellos contestaron es, pues yo creo que yo soy pecador y los demás, yo creo todos, ¿quién no es pecador? Ellos entonces sí eran pecadores, pero si ellos se levantaban temprano, oraban, leían la Biblia, ayunaban, todo lo que ellos hacían, ¿qué era entonces? Eran obras de justicia. Una persona se justifica delante de Dios con sus propias obras, por levantarse temprano, por hacer guerra espiritual, No, esas obras de justicia son opuestas a la obra de Dios. Son opuestas a las obras de la fe. Muéstrame tu fe por medio de tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Entonces hay 2 obras diferentes. Las obras de una persona que trata de agradar a Dios haciendo algo que a él, a su conciencia, a su punto de vista le parece bueno, le parece correcto y cree que así debería ser.
pero están las obras de la fe. ¿Dónde podemos ver esas obras de la fe? En Hebreos capítulo 11. Todo Hebreos capítulo 11 habla de la fe. Por la fe, los grandes hombres de la fe hasta murieron. Algunos murieron por su fe. Otros, por la fe, ¿qué dice? Taparon boca de leones, refiriéndose a Daniel. Si leemos Hebreos 11, es hermoso porque vemos la fe de Rahab, vemos la fe de Moisés, vemos las cosas que ellos, las obras de la fe, las vemos ahí. Muéstrame tu fe por medio de tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Está hablando de si tú tienes obras de la fe, realmente tienes fe. Pero si tus obras son obras de justicia, nunca has tenido fe. Bueno, espero que meditando sobre lo que hoy hemos considerado, las obras. ¿Cuáles son las obras que aparecen en Santiago y que la Biblia dice, muéstrame tu fe, yo te mostraré la mía por medio de mis obras? ¿Cuáles son esas obras? Y se nos acabó el tiempo. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Hay dos obras, ¿no? En la Biblia podemos ver, hay obras de justicia y hay obras de la fe. Entonces, las obras de justicia es cuando un ser humano hace cosas y que a él le parecen que Dios debe estar feliz con esas cosas que el ser humano hace. El ser humano se sacrifica, ayuna, se levanta temprano, ora y hace muchas cosas que a su propio punto de vista Dios debe estar feliz con esas obras. Ese es el mismo corazón de los fariseos. Pero también en la Biblia aparecen obras de la fe, que fue las que hizo Moisés, la que hizo David, las que hizo Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe. Permite, Padre, que así meditando hoy sobre esto que lamentablemente la mayoría de la población que se conoce como cristiana no conoce, hoy pueda ver la diferencia y puedan quedarse con las obras de la fe. Para ello es necesario que desechen sus obras de justicia. Dale, Señor, el valor. Se necesita valor para que una persona que lleve años usando obras de justicia esté dispuesto a botarlas a la basura con tal de tener las verdaderas obras, las de la fe. Dale ese valor a las personas que han visto que van a ver este en vivo. Te lo pedimos, Padre, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Cada día, considerando un versículo, estamos conociendo más profundamente el corazón de Dios. Dice la Biblia, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí, por 10 minutitos todos los días, estás conociendo más de Dios. Mi pueblo se perdió porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Llegaste al lugar donde vas a tener ese conocimiento. Y si tienes preguntas, puedes hacerlas directamente. Creo que los hermanos van a escribir. ¿De qué manera me puedes enviar ya mismo un audio? Ya mismo. Ve, ahí dice, Carolina lo escribió. Eso que escribió Carolina, háganme caso. Si ustedes le hacen caso a lo que Carolina escribió, me aparece en un dispositivo que tengo por acá. Acá está. Eso que Carolina escribió, si ustedes le hacen caso a Carolina, me aparece acá. El audio que ustedes, o sea, háganle caso a Carolina. Lo que ella dijo, y me aparece a mí el audio acá, en este aparato, en este dispositivo. Entonces yo miro, alguien de Chile, alguien de Venezuela, alguien de Canadá, así entonces escucho. Y, tú dijiste tal cosa, pero no entendí tal cosa. Pregúntame, ya tienes como Carolina te está diciendo, de qué manera me puedes hacer preguntas ya. Nos vemos esta noche, todas las mañanas a las 7 de la mañana, en ese momento, son las 7:16, en Ecuador, en Colombia y en Perú. Esos tres países tienen la misma hora. Y no sé qué, hay otros países que también tienen la misma hora, no sé si Miami, así, o otras ciudades, así, no sé si Miami. Entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana, finalizando más o menos a esta hora, o esta noche a las 9 de la noche, hora de Ecuador, estoy hablando hora de Ecuador, de Colombia, de Perú. Nos vemos, chao.